Entonces vamos a hablar en este espacio acerca de, me habían dicho que hablara únicamente de probióticos en fórmulas extensamente hidrolizadas, pero yo creo que merecía hablar un poco más y profundizar acerca del impacto de los prebióticos, los probióticos y los simbióticos en fórmulas hipoalergénicas, que yo creo que hay un poco más de evidencia. Quiero informar pues que no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia. Y pues que definitivamente, a pesar de que vamos a hablar en este caso de fórmulas infantiles, recuerden que todos los estudios que se han hecho y lo que vamos a publicar obviamente ha sido derivado de el papel de las grandes propiedades que tiene la lactancia materna, y que por más estudios y avances científicos definitivamente no se puede homologar desde ningún punto de vista con la leche materna en ninguna de estas formas. Entonces vamos a centrarnos hablando del papel de lo que es toda esa serie de microorganismos, ¿sí? De cuáles son las intervenciones que podemos hacer nosotros desde el punto de vista y obviamente la correlación que hay con el uso de las fórmulas hipoalergénicas, llámense fórmulas extensamente hidrolizadas y fórmulas de aminoácidos, y los cambios o las adiciones que se le han venido realizando tal vez en los últimos 10, 11 años a este tipo de fórmulas. Y todo radica, ¿por qué? Porque sabemos que desde el punto de vista de la salud, ¿sí? No solo hablar de las alergias alimentarias, estamos hablando del papel donde tenemos un paciente sano, ¿sí? Que lo tenemos en un concepto de eubiosis o hemostasis, frente a un paciente que puede tener por alguna razón una situación de disbiosis, ya sea por expansión de patobiontes, ya sea por una reducción en la diversidad de esos microorganismos a nivel del tracto gastrointestinal y de todos los demás órganos del cuerpo humano, o cuando hay una pérdida de esos microorganismos, de la función de esos microorganismos. Entonces ahí es donde podemos comenzar a decir, ese organismo está inflamado, tiene alguna condición de salud que va a generar, para este caso, obviamente una condición de alergia alimentaria. Y ustedes ven que ya hay muchas gráficas, muchas publicaciones que hablan acerca del papel desde el punto de vista de cómo es el balance desde el punto de vista de factores protectores, ¿sí? Versus factores que pueden poner en riesgo la situación de las alergias, no solo de las alimentarias, sino de otro tipo de alergias, dermatitis atópica, asma, rinitis. Y ustedes ven que obviamente tenemos por un lado, ya se ha hablado mucho frente al tema de la cesárea, la exposición temprana a uso de antibióticos, el biberón asesino, como lo estaba comentando ahorita José Fernando. Ahorita probablemente puede ser que las tasas de prevalencia de alergias vayan a aumentar por la situación de COVID. Estamos en un estado de hiperhigiene, ¿sí? Estos efectos del uso del tapabocas, del uso del alcohol, de desinfectarnos a toda hora, probablemente van a inducir unas tasas mayores de alergias en nuestra población, versus obviamente lo que hemos visto de los factores protectores, exposición a mascotas, lactancia materna, una adecuada alimentación complementaria a partir de los 4 o 6 meses, dependiendo de las guías que ustedes consideren a intervenir, ¿sí? Y hay publicaciones como estas que nos dicen ya de cómo tiene que ser o cómo es el patrón, el abordaje de la estructura de esa microbiota, sobre todo en los primeros 3 años de vida, ¿sí? Y probablemente desde el punto de vista de programación metabólica, pero también hablamos desde el punto de vista de microbiota. Nosotros somos lo que se ha hecho de intervención, sobre todo durante los primeros 3 años de vida, y ustedes ven cómo es este desarrollo durante estos primeros 36 meses, y publicaciones como estas de donde cómo hay una alteración de esa microbiota comparativamente en el niño que nace por parto vaginal versus el que nace por parto por cesárea, donde las concentraciones principalmente de bacteroides en los primeros 12 meses de vida en niños que nacen por parto por cesárea son prácticamente ausentes. Hay algunos incluso artículos con cólico lactante que demuestran también que hay una ausencia de bacteroides importante durante esa etapa, pero ustedes ven que a partir de los 12 meses de vida, esas concentraciones, si ejercemos obviamente efectos de manera positiva en ese microorganismo, pues definitivamente van a generar una recuperación de esto. Y pues no es solo hablar de alergias alimentarias, ustedes saben que hay un papel importante no solo en el niño, sino en el adulto frente al desarrollo
de alergias y la correlación siempre debe haber una correlación desde el punto de vista de lo que es microbiota intestinal y sistema inmunológico. Entonces, niños que tienen alergias podemos tener probablemente aumento en concentraciones de protobacterias e interleuquina 4, como hay una alteración en el niño o en el adulto que tiene exposición a antibióticos. Recuerden que hay publicaciones que dicen que un ciclo corto de antibiótico mal administrado puede generar cambios por encima de un año del tiempo de haberse expuesto a esa microbiota intestinal, o en el paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal o el obeso también desde el punto de vista de su microbiota y desde el punto de vista inmunológico hay ciertos factores. Y vean ustedes cómo desde el punto de vista de esa madre, ¿sí? Tenemos una serie de condiciones que las tenemos aquí muy presente y todos estos componentes bioactivos que son demasiado importantes, ¿sí? Citoquinas, el mismo, la exposición a oligosacáridos de la leche humana, las inmunoglobulinas, todos los complejos inmunológicos y ahí es donde entramos a decir, bueno, cómo ese niño definitivamente va a tener probablemente un proceso de sensibilización que va a generar, ¿sí? Porque es diferente un proceso de sensibilización a que ese niño verdaderamente haga una manifestación de una alergia alimentaria, porque a veces eso también genera que pequemos en muchos casos con dietas de eliminación porque tenemos RAS positivos, pero el paciente no tiene ningún tipo de manifestación. Probablemente está sensibilizado, pero no tenemos por qué hacer ningún tipo de restricción versus el proceso en el paciente que ya probablemente tiene un concepto de alergia como tal establecido, de inducción de tolerancia, ¿sí? De tolerancia inmunológica, y ahí vemos exactamente qué puedo hacer o qué tipo de intervenciones podremos hacer en estos casos. Vean esta imagen, básicamente yo creo que a todos nos llegan muchas madres, ¿sí? Preguntando, bueno, y esa tan anhelada tolerancia inmunológica, ¿cuándo se va a dar? ¿Sí? Y todos decimos, bueno, probablemente sabemos que las guías dicen, podemos hacer retos llegados al año, yo sé que algunos y las guías pueden decir, arrancamos a partir de los 9 meses, pero hay publicaciones que dicen que más o menos el 60-70% de los niños que tienen reacciones alérgicas no mediadas por inmunoglobulina E logran tolerancia inmunológica al año de vida. Es diferente los porcentajes en pacientes que tienen reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E. Entonces, vean que definitivamente el papel tiene una relación direccional, directamente proporcional desde el punto de vista del sistema inmunológico, donde cuando tenemos una alta biodiversidad, pues esto va a estar generando una gran producción de ácidos grasos de cadena corta y la inducción de células T reguladoras que son importantes para todo este proceso, versus el niño que tiene un proceso de disbiosis donde hay una baja biodiversidad y eso va a generar una cascada de citoquinas proinflamatorias bien importante. Entonces, vean qué pasa definitivamente en el paciente desde el punto de vista inmunológico, el que tiene una condición de salud adecuada versus el niño que tiene una reacción alérgica a algún alimento, no solo a la proteína de leche de vaca, donde vamos a tener las células dendríticas activándose importantes, los macrófagos, los mastocitos, todo el complejo de lo que son los FOXP3, las células T reguladoras, y ahí es donde ustedes ven nuevamente del por qué también los mecanismos de las alergias son de origen derivado de reacciones mediadas, no mediadas o mecanismos mixtos también. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista de la microbiota, ustedes ven que hay ya varias publicaciones que hablan frente a la correlación de alergia alimentaria con cambios en las concentraciones de la microbiota intestinal. Entonces vean que hay publicaciones donde se hace análisis únicamente de alergia a la proteína de leche de vaca o alergias múltiples, donde podemos tener disminución en concentraciones de Clostridium, Citobacter, aumento en concentraciones de enterobacterias. Vean que hay un número significativo de publicaciones que demuestran que definitivamente sí existen cambios dependiendo de la publicación, pero claramente los hay. Hay una publicación también ya de hace más de 10 años del grupo, un grupo español, que es un estudio, un seguimiento a 6 meses en niños que tenían alergias a la proteína de leche de vaca mediada por inmunoglobulina A. Se hizo un estudio comparativo versus pacientes que no tenían alergia a la proteína de leche de vaca y se hizo una evaluación principalmente de concentraciones de enterobacterias,
de lactobacilos y de bifidobacterias. ¿Y qué se vio principalmente en los pacientes que tenían alergias a la proteína de leche de vaca mediada por inmunoglobulina E? Pues que estos grupos, sobre todo desde el punto de vista de concentraciones de enterobacterias, estos niños alérgicos tenían menos concentraciones de enterobacterias y grandes concentraciones de lactobacilos, y las bifidobacterias tenían también una reducción significativa versus los niños que no tenían alergia a la proteína leche de vaca. Esta es una publicación también muy interesante del 2016, donde evalúa, y por eso el papel que es muy importante, y es, bueno, todos esperamos que haya tolerancia inmunológica de manera temprana, pero estas publicaciones nos demuestran que incluso las tasas de resolución de lograr esa tolerancia en niños con alergia a la proteína de leche de vaca puede llegar incluso, se presentarse hasta los 8 años de edad. Esta es una publicación, 226 niños, un 56% podrían lograr tolerancia. Eso, claro, tiene que ver muchísimo con el mecanismo mediado ahí, si es mediado o no mediado por inmunoglobulina E. Probablemente estas tasas son más asociadas a niños que tienen reacciones mediadas por inmunoglobulina E. Pero tal vez lo interesante de este artículo tiene que ver con una de las conclusiones, y es que definitivamente desde el punto de vista inmunológico, esa ventana de oportunidad de intervención desde el punto de vista microbiota es sobre todo lo que deberíamos hacer, es sobre todo intervenciones durante los primeros 3 a 6 meses de vida para lograr disminuir esas tasas o mejorar o avanzar desde el punto de vista de tolerancia en esos pacientes. Eso es tal vez de pronto la conclusión más importante de este artículo. Y vean cómo publicaciones ya como estas, donde hacen una cohorte en niños con alergias alimentarias, con una corte a los 3 meses, donde se hacen análisis de microbiota, ¿sí? En el paciente que no tiene ningún tipo de sensibilización versus el que tiene, vean la diferencia en las concentraciones, y lo mismo pasa cuando llegamos a hacer evaluaciones de microbiota al año de vida. Esta es una publicación que me pareció muy interesante, donde no concluyen que haya una estrecha correlación desde el punto de vista de obesidad y desarrollo de alergia alimentaria, pero tomaron ratones a los cuales se les administró una alimentación con altas cargas de grasa saturada, y después de formar esas ratas obesas, indujeron lesiones en la piel de esas ratas, y después de ello dieron bastantes cargas de alérgenos alimentarios, y lo que se vio en esos casos es que ese paciente o ese ratón que terminaba siendo inducido como un metabolismo acelerado por obesidad, terminaban desarrollando cuadros de alergia alimentaria, y además desde el punto de vista del análisis de la composición de la microbiota intestinal se genera una alteración significativa en estos casos. No quiere decir, por eso les digo que hay una relación causal entre obesidad y alergia, pero esto de pronto en estudios in vitro nos ayuda muchísimo. Cuando hablamos de estudios desde el punto de vista observacional, de estudios de análisis funcional e intervención, de lo que se ha hecho, y hablando de prebióticos, probióticos y simbióticos, obviamente todo esto se deriva de lo que se ha hecho en ratones, pero ya hay publicaciones que incluso datan de lo que se viene haciendo desde el punto de vista de cuál podría ser la intervención, no solo en trasplante de microbiota fecal para infecciones por Clostridium difficile, sino para estrategias como la alergia alimentaria. Hay publicaciones que incluso que nos mostraron hace poquito en Washington, en el Gut Microbiota for Health, que dicen que incluso hay estudios benéficos, sobre todo para pacientes incluso con cáncer. Entonces, cuando uno dice que usted está haciendo intervenciones de trasplante de microbiota fecal en un paciente con cáncer, nos terminamos asustando cuando hablamos que tenemos recomendaciones hasta la fecha, y probablemente eso va a cambiar frente a la administración del uso de probióticos en pacientes que tienen inmunosupresión. Eso va a cambiar porque probablemente el niño con cáncer que hace una colitis neutropénica o que hace una infección por Clostridium difficile, pues es el que probablemente se va a terminar beneficiando muchísimo más del uso de los probióticos. Entonces, recuerden que cuando hablamos de fórmulas hipoalergénicas, denominamos fórmulas hipoalergénicas a las fórmulas que son extensamente hidrolizadas, o las fórmulas de aminoácidos, o sea, peso menor de 1500 Daltons. Y partiendo de eso, los estudios o las publicaciones que se han hecho con este tipo de fórmulas, lo que han pretendido definitivamente
desde el punto de vista de mejorar primero los síntomas, o sea, si una fórmula hipoalergénica no funciona, hay que evaluar o definir si es una extensa, pues si no mejora, tenemos que pasarnos a una fórmula de aminoácidos, pero si tampoco hay mejoría, tenemos que probablemente evaluar si ese es el verdadero diagnóstico que tiene el paciente, si es un paciente verdaderamente alérgico o estamos pensando en que tiene otro tipo de condiciones distintas. Y ahí es donde la adición de ciertas sustancias o componentes bioactivos probablemente podría ayudar. Ustedes ya han visto exactamente qué es lo que nosotros probablemente hacemos de manera regular en el paciente con alergia a la proteína de leche de vaca, como lo mencionó ahorita José Fernando, y es, pensamos en que es una alergia, comenzamos a hacer o dieta de eliminación, ¿sí? O el inicio con una fórmula extensamente hidrolizada, si no mejora nos vamos con una fórmula de aminoácidos, ¿sí? Ahorita probablemente Rodrigo va a hablar de, creo que estábamos hablando ahorita iba a hablar del top down, pero también estamos hablando de lo que son de las guías británicas frente al IMAP, de cómo cuando nosotros consideremos también hacer un proceso de reto en esos niños, también cómo son las esquemas o las guías de lo que se debe hacer desde comenzar con los horneados, porque para uno podría ser muy sencillo, pero el horneado desde cuándo, y en realidad uno de los grandes avances que se ha logrado desde el punto de vista de alergias para que esos niños toleren algo ha sido el uso de los alimentos horneados hasta que logremos llegar definitivamente a consumir un yogur, un kumis, un vaso de leche sin ningún problema. Entonces, cuando nosotros evaluamos desde el punto de vista de evaluación y desde el punto de vista clínico, este tipo de intervenciones, prebióticos, probióticos y simbióticos en las fórmulas, tenemos que hacernos ciertas preguntas que para nosotros son muy válidas desde el punto de vista clínico, y es que si de veras la adición de esos componentes va a mejorar o no la microbiota intestinal, si crecen o no de manera adecuada, porque uno dice, bueno, tenemos una fórmula estándar, sabemos, tenemos un acorte bastante grande, pero ¿será que esto definitivamente es seguro y logramos garantizar un crecimiento adecuado? Si tenemos un impacto importante para reducir otro tipo de intervenciones que son importantes, como son el caso de las infecciones, si tenemos un impacto positivo en reducción de costos en la salud o en el sistema de salud de cada uno de nuestros países, y como lo decía José Fernando, si logramos esa tan elevada tolerancia inmunológica o si la logramos acelerar. Entonces, desde el punto de vista de los prebióticos, hay publicaciones ya de hace 10 años que nos dicen cómo cuando se evalúa la composición, cuando tenemos lactancia materna versus una fórmula en la cual se le adiciona fructoligosacáridos y galactoligosacáridos versus una fórmula estándar, cómo logramos a través de la adición de estos prebióticos, si logramos o no aumentar o tener niveles o concentraciones adecuadas de bifidobacterias. Y ustedes ven aquí las concentraciones de bifidobacterias, principalmente de Bifidobacterium brevi, Bifidobacterium longum, en niños que tienen lactancia materna y en niños que tienen fórmulas infantiles a las cuales se les adicionan prebióticos. Vean que las concentraciones intentan asemejarse de una manera muy parecida a las fórmulas, a la lactancia materna, a diferencia de aquellas fórmulas a las cuales no tienen adición de prebióticos. Luego, en esta publicación ustedes ven que es un poco más reciente, del 2018, donde se hacen intervenciones y se logra evaluar fórmulas parcialmente hidrolizadas, ¿sí? Para prevención de dermatitis atópica, que será uno de las intervenciones a evaluar, si definitivamente con eso lográbamos mejorar de una manera positiva esas composiciones de esa microbiota, y también se evaluaban principalmente las concentraciones de ácidos grasos de cadena corta, y lo que se veía desde el punto de vista del grupo control, ¿sí? Versus aquellos niños que tenían administración o suplementación de probióticos, es que lográbamos tener muy buenas concentraciones de bifidobacterias, y además lográbamos mayores concentraciones de butirato. Y cuando evaluaban desde el punto de vista clínico esta situación, las concentraciones altas de butirato se reflejaban en niños que no presentaban de manera frecuente dermatitis atópica. Entonces se vio que definitivamente esta podía ser una intervención significativa. Ya les estaba comentando cuál es el papel de las altas concentraciones de
acetato, butirato y la gran correlación que puede tener desde el punto de vista de prevención, principalmente atopía, sobre todo con dermatitis atópica, porque hacia allá va, únicamente podríamos hacer o establecer una correlación directa con dermatitis atópica, más no con otro tipo de manifestaciones o condiciones clínicas asociadas a las alergias. Y esta publicación muestra esto, que cuando hay grandes concentraciones por encima del 95% de butirato, propionato y acetato, versus concentraciones menores de 95, definitivamente la proporción de sensibilizaciones a las alergias era muchísimo menor. ¿Sí? Con respecto a los HMO, ya comenzaron a salir publicaciones. Ustedes saben que el papel de los HMO es variado, ¿sí? Algunos lo consideran como un verdadero prebiótico, el efecto señuelo que puede tener la administración de los HMO, principalmente, cómo lo logramos también a través de los oligosacáridos de la leche humana, el efecto inmunomodulador y el efecto de rolling o adhesión de leucocitos. O sea, tiene un efecto, un papel importante, ¿sí? Que ya viene adicionado en muchas de las fórmulas de inicio de continuación o las fórmulas confort, pero ya se ha venido administrando ya hay estudios en fórmulas hipoalergénicas. Es tal vez de los primeros artículos que hay publicados, que es del año pasado por parte de la doctora Ana Novak, donde evalúan y confirman principalmente sobre todo si verdaderamente es benéfico, no que logre tolerancia inmunológica, pero si logra tolerancia adecuada en esos pacientes y si esos pacientes crecen de manera adecuada cuando se les administran fórmulas que tienen, en este caso fue un estudio comparativo donde tenía una fórmula extensamente hidrolizada que no tenía oligosacáridos de la leche humana versus una combinación entre extensamente hidrolizada y la adición de 2-fucosilactosa y lacto-N tetraosa. Y lo que se veía definitivamente es que eran muy bien toleradas. Ya hay publicaciones, hay unos cortes pequeños, pero probablemente vamos a ver cada vez más publicaciones frente a la adición de HMO en las fórmulas hipoalergénicas. Ahora, esto es un llamado también de atención a todos porque eh, alergia a la proteína de leche de vaca no es intolerancia a la lactosa, ¿sí? Eso quiere decir de que aquellos pacientes que tienen esta condición alérgica no deben en su gran mayoría, ¿sí? Restringírseles la lactosa. ¿Por qué? Porque hay publicaciones como estas del doctor Ruggiero Francavilla que dicen, bueno, las fórmulas que son extensamente hidrolizadas y que tienen lactosa, recuerden que la lactosa es purificada, o sea que no tiene nada que ver desde el punto de vista inmunológico con el desarrollo o la persistencia de alergias. ¿Por qué? Porque logramos probablemente con estas fórmulas pues concentraciones adecuadas de absorción de calcio desde el punto de vista de tolerabilidad, de palatabilidad, es muchísimo mejor, ¿sí? Frente a las fórmulas que no tienen lactosa y se han visto publicaciones donde se ha visto que con estas fórmulas se permiten mayores concentraciones de bifidobacterias y ácidos grasos de cadena corta. ¿En quiénes en realidad uno debería utilizar fórmulas extensamente hidrolizadas sin lactosa? Pues las condiciones de enteropatía alérgica o el niño que comienza con un cuadro malabsortivo de base, pero el que tiene una proctocolitis eosinofílica, una colitis alérgica simple, el que tiene una dermatitis atópica, el que viene creciendo adecuadamente, uno podría utilizar una fórmula extensamente hidrolizada con lactosa y no habría ningún problema. Es diferente ya que uno diga no la tolera, tenemos que pasarnos porque arrancó a hacer diarrea importante a una fórmula sin lactosa o una fórmula extensamente hidrolizada. Desde el punto de vista de probióticos, ustedes saben cuáles son, pues existen muchos mecanismos de acción, más de 7 mecanismos, no los vamos a nombrar en este momento, ¿sí? Pero importante desde el punto de vista de lo que se ha visto en las publicaciones como estas, donde hay algunas cepas que se han venido estudiando frente al posible beneficio de la adición de estas cepas probióticas en las fórmulas hipoalergénicas. Entonces, cuando hablamos de esto, pues tal vez esta es de las primeras publicaciones que se hizo hace más de 11 años por parte del doctor Roberto Benicanani, donde hacían evaluación entre pacientes que tenían a los 6 meses una corte fórmulas extensamente hidrolizadas de caseína que no tenían lactobacillus GG versus fórmulas extensas con caseína que tenían adición de lactobacillus GG y lo que ellos veían es que a los 6 meses y un corte a los 12 meses se lograba
desarrollar el proceso de tolerancia inmunológica en estos pacientes. Esta fue la primera corte, una corte pequeña, 28 pacientes en cada grupo, el control y la intervención. Esta es otra publicación que se hizo más adelante por parte del mismo grupo de publicación del doctor Canani, ya 220 niños con alergias mediadas por inmunoglobulina E, a las cuales hacía la misma comparación, fórmulas extensamente hidrolizadas sin probióticos versus fórmulas extensamente hidrolizadas de caseína con adición de lactobacillus gigi, y lo que reportó él en su publicación del 2017 es que había una reducción en la incidencia de manifestaciones alérgicas, incluidas dermatitis atópica y asma, y que se lograba ese proceso de desarrollo de tolerancia inmunológica en los niños a los cuales se les administraba lactobacillus gigi en las fórmulas infantiles. Este es el estudio de PIGMA, que es también donde está la doctora Rita Nocerino. Esta fue una publicación previa a la que estaba comentando José Fernando ahorita, también donde está el doctor Beni Canani, y lo que evaluaban también, este era un estudio comparativo de fórmula extensamente hidrolizada de caseína con adición de lactobacillus gigi versus una fórmula de soya. Era una corte en realidad bastante pequeña porque eran 10 pacientes por cada grupo, pero desde el punto de vista de lo que eran mecanismos de tolerancia inmunológica, se vio que con la adición de lactobacillus gigi se lograban unas tasas de desmetilación del FOXP3 en comparación mejores con respecto al grupo que tenía fórmula de soya, y que con la adición en el grupo que tenía lactobacillus gigi se aumentaban las concentraciones de interleuquina 4, interleuquina 5 y una mayor una reducción de lo que son tasas de metilación de ADN, interleuquina 10 e interferón gamma. Estas son tal vez como las publicaciones que nos han resumido cuáles son las intervenciones frente a las adiciones de probióticos, y hay una revisión sistemática publicada en el 2019 por parte del grupo de Camer, donde hace esa evaluación desde el punto de vista de revisión sistemática, y la conclusión dice es que todavía existe una calidad muy baja, limitada de la evidencia frente a la indicación o la suplementación de probióticos con la adquisición de tolerancia temprana en los niños con alergia a la proteína de leche de vaca. Desde el punto de vista de los simbióticos, ya para terminar, existen otras publicaciones que se han venido haciendo. Esta es una publicación sobre todo para la combinación de fructoligosacáridos y de Bifidobacterium breve en pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca que tenían dermatitis atópica, donde se utilizaron fórmulas extensamente hidrolizadas. La conclusión de este artículo: 90 pacientes, un estudio ciego controlado con placebo, evaluaba que estos pacientes a los cuales se les adicionaba simbióticos tenían mayores concentraciones de bifidobacterias y menos concentraciones de Clostridium, sobre todo Clostridium histolítico o Bacterium rectal. Luego, hay una publicación más reciente del 2018 por parte del grupo de Candy, que se llama el estudio ASSIGN, 71 pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca no mediada por inmunoglobulina E. Este es un estudio de intervención con fórmulas de aminoácidos a las cuales se les adicionó simbióticos, y mostraba la misma conclusión del grupo anterior, que tenían fórmulas o a las que se había intervenido con fórmulas extensamente hidrolizadas, donde tenían mayores concentraciones de bifidobacterias y menores concentraciones de Bacterium y Clostridium cocoides. Luego, esta es una publicación muy interesante que ahorita José Fernando le estaba, la estaba mostrando, que fue, y sacamos unos resúmenes del impacto que pueden tener el uso de los simbióticos, que está pendiente para publicación, donde se evalúa en esta revisión sistemática y metaanálisis cuál puede ser el impacto definitivamente del uso de simbióticos en niños con alergia a la proteína leche de vaca, donde se evaluaron fórmulas de aminoácidos con simbióticos, Bifidobacterium breve y fructoligosacáridos y galactoligosacáridos de cadena corta y de cadena larga, donde la conclusión de este artículo mostraba que era eficaz para el manejo de la alergia a la proteína leche de vaca y lograban tasas de concentraciones adecuadas. Estos son como las tablas, las conclusiones de este artículo. Demostraban esta revisión sistemática con metaanálisis que se lograba una reducción del 51% de infecciones en los grupos a los cuales se les adicionaba simbióticos a las fórmulas, principalmente infecciones respiratorias altas, ¿sí? Estos fueron los estudios o el metaanálisis que se evaluaron, los estudios de Fox, de Borgs, y otra publicación del 2019, y desde el punto de vista
de costos, porque también se hizo análisis de costos, se vio que hubo una reducción en los costos. Esto es una publicación inglesa, en un 55% de costos en el manejo de los pacientes con alergia a las proteínas de leche de vaca cuando tenían adición de simbióticos en estas condiciones. Más o menos se hablaban de ahorros en el sistema por paciente entre 150 a 300 libras esterlinas, que pues para un país o para el Reino Unido, imagínense, para nosotros también podría ser importante. Y aquí, como a través de estos metaanálisis se lograba evidenciar que habían mayores concentraciones bifidobacterias. Hay una publicación un poco también reciente, que es el grupo de la doctora Ana Nova, que es la publicación del grupo de la publicación Presto, que evaluaba fórmulas de aminoácidos comparativamente con simbióticos versus sin simbióticos, pero al final la conclusión de este artículo, ellos pretendían evaluar si con los simbióticos se lograba desarrollar ese proceso o se aceleraba el proceso de tolerancia inmunológica, y la conclusión es que definitivamente hasta la fecha no logramos tolerancia inmunológica con la adición de los simbióticos. Entonces, para concluir, pues definitivamente la disbiosis sí precede el desarrollo de las alergias alimentarias, sobre todo en la etapa temprana, y ahí los invito a hacer intervenciones en estos pacientes, donde definitivamente las fórmulas extensas, extensamente hidrolizadas de aminoácidos con prebióticos, probióticos y simbióticos son igualmente efectivas para controlar los síntomas alérgicos y promover un crecimiento normal. Ya ustedes vieron que hay algunas que tienen una reducción importante en el sistema de costos en la salud de nuestros pacientes con alergias, que logramos tener una optimización de la microbiota intestinal, pero sigue quedando todavía la inquietud desde el punto de vista de tolerancia inmunológica. Lo que se ha avanzado sobre todo es con Lactobacillus gigi, por eso lo dejo ahí en interrogante, porque probablemente las publicaciones van orientadas hacia eso. Quería concluir con esta frase de Alvin Toffler, y es que recuerden, estos espacios académicos están definitivamente diseñados para esto, ¿sí? Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender nuevamente. Muchísimas gracias.